Estoy aquí con mi querido y estimado y admirado Pedro Alonso y algunas cuestiones que hoy se presentan en esta semana en economía, finanzas y algunas otras hierbas que se están ventilando en la vida política tanto nacional o internacional desde el punto de vista de la economía. ¿Cómo estás, tocayo? Bien, bien, buenos días a todos. ¿Qué es lo que traes por ahí en la cartera? Pues ruido, para empezar, déjame quitarle el volumen a esta chiva. Bueno, pues en primer lugar decir que tuvimos un muy buen mes de febrero en los mercados, afortunadamente. Eso quiere decir que en todos lados hubo alzas. Aquí en México el mercado subió 8%, en Asia, el Japón subió 6%, el Dow, el Standard & Poor's en Estados Unidos subió casi 6%, en Europa en promedio los mercados subieron 8%, entendiendo que el mercado inglés subió 3%, pero el italiano subió 9%, ¿no? Y bárbaro, ¿no? Hay varios, ¿no? Entonces, bueno, pues hay un buen ambiente. Por supuesto, más de uno ya se empezó a poner nervioso, ¿no? Porque resulta que cuando los mercados suben, asoma este fenómeno que conocemos como la acrofobia, ¿no? Es temor a las alturas. A las alturas. Entonces todo el mundo le empieza a repercutir su sentimiento de culpa, ¿no? El pecado original, digo yo. No te puede ir bien, como dice aquí una maldición nuestra, ¿no? En este país o en este pueblo se perdona todo, menos que te vaya bien. Menos que te vaya bien, eso es terrible. Es satanizable. Entonces, bueno, pues más de uno empieza a decir, chin, no se irán a bajar, y si se bajan, compre. Y compre porque estamos en una tendencia de alza. Entonces, pues cuando los mercados van subiendo y bajan, pues es una oportunidad para comprar, no para salir corriendo, ¿no? Sí es probable que sobrevenga una baja, eso pasa todos los días, empezando por el alza que menciono, 8% en un mes en México o 6% en Estados Unidos, pues no es cosa menor, no es cosa ¿no? menor, sí. Entonces, bueno, eventualmente uno puede aprovechar esos movimientos, pero insisto, si sobreviniese un movimiento bajista, que por otro lado no creo que se fuese demasiado importante, pues es una oportunidad para entrar. En un alza, cada vez que los mercados bajan, la siguiente vez van a estar más altos, eso es algo normal, ¿verdad? ¿Por qué hay una tendencia alcista? Bueno, ¿por qué digo que hay una tendencia alcista? Más allá de la evidencia que te dan los precios, ¿no? Bueno, pues porque hay una postura general en el mundo de apoyar al crecimiento, y eso se nota porque hay una liquidez muy abundante. Hay una preocupación, ¿no? Una ocupación para crecer después de los malos números sí, que ha dado la economía. Claro, entonces, bueno, pues uno empieza a ver, ¿verdad?, que en general tenemos un ambiente, como digo, de liquidez, y de que además los gobiernos, los bancos centrales, pues están dispuestos a apoyar al crecimiento. Las evidencias ahí están. Está Japón, que tiene un programa masivo. Perdón el paréntesis, esto es más allá de si resulta bien o no. Estas son cuestiones más bien fortuitas, pero uno sabe que si se están tomando ciertas acciones, tarde o temprano funcionan, ¿no? O sea, claro, lamentablemente claro. No es café instantáneo, ¿no? Hay que esperar, hay que trabajar, en fin. Entonces, bueno, en Japón hay un programa masivo, las famosísimas Abenomics, son apoyos fiscales, monetarios, etcétera, para pues, tratar de evitar o salir de la deflación de décadas en aquella economía. En China acaban de bajar la tasa de interés tanto en el lado de los créditos como en el lado de los depósitos, en una clara decisión de seguir apoyando su crecimiento, que aunque ha bajado, pues sigue siendo enorme para nosotros, aunque para aquel país pues seguramente los tiene muy preocupados el descenso de la tasa de crecimiento de aquella economía, porque además se suma a que sus principales clientes, como son los europeos, pues mucho tampoco están creciendo, claro, ¿no? Esa es una parte. Y por otro lado, pues está, desde luego, Europa, que yo diría, no hay que perderle la pista a Europa. Y no hay que perdérsela partiendo de aquel decir nuestro de que más tiene el rico cuando empobrece que el pobre cuando enriquece, ¿no? Y sin duda, pues Europa sigue siendo, pues no sé, así como región, la más importante del mundo, así como suena, ¿no?, en términos de peso económico. Entonces, si tenemos una decisión explícita de política económica en Europa, en Japón, en China, de apoyar al crecimiento, hombre, yo diría que la mitad de la economía global está en ese tono o más, y en Estados Unidos la economía está creciendo. Todo el mundo habla de la tasa de interés que va a subir. En primer lugar, yo diría, esta es el alza de tasas de interés más anunciada de la historia.
Porque sí, hace un ratito estábamos hablando de que pudiera subir la tasa en 6 meses, pero también hay otras opiniones que hablan de que la tasa a lo mejor empieza a subir hasta el año que entra y quién sabe. Sí, mira, yo comparto esa postura, ¿no? Digo, más allá, insisto, de lo que ocurra. En primer lugar, lo que dije, esta es la alza de tasas de interés más anunciada de la historia. Entonces, todo el mundo lo sabe, todo el mundo se ha preparado para ello. Y la Fed, desde mi punto de vista, y lo he dicho desde hace mucho tiempo, a ti te consta, sí, si algo no va a hacer es meterle el pie a la economía. Pero, ¿no? O sea, de ninguna manera. Todo el mundo dice, uy, ahí vienen. No, espérate, seguramente lo van a hacer bien, lo van a hacer con calma, etcétera. Ese es un punto. El otro día hubo una situación que a lo mejor no se percibió del todo, yo lo escribí en mi columna, en el blog, que fue la inflación de Estados Unidos está bajando y está bajando desde hace 2 años, mucho. El año pasado fue 0.4, ¿verdad? Y resulta que los últimos 2 meses del año pasado la inflación fue negativa. Sí. Y el primer mes de 2015 volvió a ser negativa. Sí, ¿no? señor, sí, señor. ¿Qué pasó en ese momento? De un día a otro, el dólar se apreció en los mercados 1.2%. Sí, el fortalecimiento del Entonces, dólar ¿qué es lo que pasa? Si baja la inflación, naturalmente la tasa sube, ¿sí? O sea, tú tienes una tasa de interés fija, te bajo el piso inflacionario, pues la tasa real subió, y entonces todo el mundo se voltea a ver al dólar. Todo el mundo dirá, oye, qué bien, quién sabe, porque los productores de Estados Unidos, con la apreciación que ha tenido el dólar en los últimos 6 o 7 meses, de mayo del año pasado a la fecha, pues no le están pasando del todo bien. Valga decir que en el crecimiento del último trimestre, las exportaciones norteamericanas crecieron 2.8% y las importaciones norteamericanas crecieron 9%. Sí, bárbaro. Eso quiere decir que obviamente el dólar está carísimo, todo lo demás está barato, y entonces pues los productores vinculados a la exportación en Estados Unidos no la están pasando bien. Ahí está el peso, ¿eh? Ahí está insertado el peso con este diferencial en donde el dólar emerge y las divisas colaterales están viéndose y por eso mermadas. decía yo, abusados con Europa, porque Europa en contrapartida pues ha visto depreciarse a su moneda 20%, claro. Número 1. Número 2, tienen un programa de expansión monetaria que inicia ahora en marzo, que si bien no va a ser la salvación, porque no puede serlo, por lo menos no rápido, es una clara señal de que están dispuestos a hacer algo para detener su deterioro. Sin duda. ¿no? Eso también implica que las tasas de interés en Europa principalmente van a permanecer bajas. Y con todo eso yo digo, bueno, y si aquel rico que medio empobreció empieza a salir y se revalúa en general, se revalúan los mercados, porque el hecho de que se haya depreciado el euro no solo favorece a las exportaciones, las abarató, pero también abarató a las empresas europeas en términos de otras monedas, ¿no? Entonces, yo digo que puede ser una oportunidad muy atractiva darle una vuelta a Europa, que es un territorio financieramente hablando al que poco visitamos. ¿Qué opinas de la revaloración que están empezando a experimentar los bienes raíces? Pues yo diría, mira, en general que bueno, en Inglaterra hay un problema, porque empezó a haber un boom, ¿no?, en los bienes raíces. El alza ha sido importante, sí. Y probablemente el gobierno inglés va a tomar algunas medidas para detener esto, como empezar a limitar el flujo de capital hacia ese tipo de inversión, ¿no?, con tasas más para altas, no estimular con o con decisiones directas, por ejemplo, a la banca, de decirle, tú ya no prestas para tal cosa, o prestas hasta aquí. Entonces eso va a pasar. En el resto de Europa creo que todavía vamos a ver un poco este fenómeno. ¿En Estados Unidos? En Estados Unidos. ¿El aumento de los bienes inmuebles? Fíjate que no están subiendo tanto como el mercado esperaba. ¿En México? Pues en México tenemos una brutal inversión en bienes raíces. O sea, ¿pero se está moviendo? Pues sí, digo, yo diría probablemente uno de los vehículos de captación de recursos más importantes de los últimos 2 o 3 años, pues son las fibras. Las fibras son fideicomisos de bienes raíces que operan en el mercado y uno compra y vende y cosas así. Pues han tenido un enorme éxito y siguen creciendo, lo cual quiere decir que están captando fondos para invertir en eso, ¿no? Ahí estamos. Esa es parte de la problemática general que estamos viendo hoy en el planeta ante una expectativa de alza en las tasas de interés bajo una perspectiva. ¿Qué es lo que más estimulará al crecimiento en los tiempos por venir? ¿Qué es lo que más estimulará al crecimiento en el mercado, en los mercados bursátiles?
y qué es lo que más estimulará a la como consecuencia a la generación de empleos, que ya vimos que en los indicadores de Europa poquito a poquito está empezando a haber una recuperación del empleo, pero el desempleo todavía es sí, cómo no, monstruoso. Y no va a salir una acotación, es un escenario de alza de tasas en Estados Unidos, en todo el resto del mundo, no. No, ahí está, es importante. Europa incluido, obviamente. Gracias, como siempre, queridísimo tocayo, A ti. Pedro Alonso, y sus comentarios sobre cómo está el camino de las diferentes expectativas económico-financieras en este tiempo en el mundo y en México, obviamente. Marta Garza, no se necesitan ni levantamientos ni armas, lo único que se necesita es la unión y salir todos a votar. El PRI siempre ha dicho que el 60% no vota. Ellos, con ello, ya si nosotros participamos no podrán seguir comprando votos. Alfredo Alemán dice, desgraciadamente el problema también es de nosotros por no saber cómo exigir las cosas. Francisco Treviño, supuesta razón que dan los partidos a los plurinominales es que estos son personas que aportan a la legislatura. Pregunta obligada, ¿qué aportará la señora Carmen Salinas, por ejemplo? Ismael García, yo me pregunto, ¿y los empresarios, abogados, representantes de la cultura, dónde están? ¿Por qué no apoyan más la iniciativa para quitar a los plurinominales? Es una pregunta que yo me hago, Jico Jipe dice, hay plurinominales por los que nadie votaría, pero que son esenciales para manejar a las bancadas de los partidos en el Congreso mexicano. Eso es lo que ustedes me están opinando en este momento. Hacemos un corte, regresamos aquí en Ferriz Live TV. La Bolsa Mexicana de Valores reportó un balance semanal positivo de 1.47%. En el segundo mes del año, el mercado accionario mexicano mostró un avance de 7.91%, con lo que en el año acumula un rendimiento neto de 2.42%. El viernes el IPC se ubicó en 44.190 enteros.